con Alfredo Torres, presidente de Ipsos, para que nos detalle justamente y analicemos los datos realizados en esta encuesta que ha podido observarse justamente el panorama, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Muy buenas tardes, señor Torres, para que nos pueda explicar un poquito del panorama, cómo deja justamente la sensación de la población con respecto al adelanto de elecciones, por ejemplo. Bueno, es una situación delicada porque la mayor parte de la población quisiera adelanto de elecciones, vemos cifras muy elevadas y también en el mismo sentido la gran mayoría quisiera la renuncia de la presidenta Boluarte. Sin embargo, no hay una salida clara por parte del Congreso, ni siquiera la propia ciudadanía tiene pues claro quién podría suceder a la presidenta, porque en teoría debería ser el actual presidente del Congreso, el general Williams. Sin embargo, también la mayoría de la gente quisiera que ahí haya un cambio, pero por supuesto sabemos que el Congreso tiene dificultad en ponerse de acuerdo para adentro de elecciones y para lo que podría ser eventualmente una renovación de la presidencia, ¿no? Entonces, es una situación bien delicada. Lo que está claro es que la gran mayoría, más del 80%, quiere elecciones adelantadas, bien sea para este año o para el máximo el próximo, porque también es cierto de que es cada vez más difícil que se produzcan estas elecciones adelantadas para este mismo año. Aproximadamente el 80%, es decir, estas cifras pues deberían tomarse en consideración tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Así es, yo creo que es un tema de llamado a la reflexión. No es la primera encuesta que sale con estos números, otras encuestadoras han encontrado cifras parecidas, es la sensación de la mayoría. Por supuesto, la gente que participa en las protestas violentas es una minoría, pero lo que sí estamos viendo en las encuestas es que la mayor parte de la población siente que esta crisis tiene que terminar con un adelanto de elecciones, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los otros resultados principales que da a conocer esta encuesta? Bueno, esencialmente, pues el mayoritario rechazo a las acciones de violencia, ¿no? Más del 80% están en contra de los bloqueos de las carreteras, 90% en contra, por supuesto, de los ataques a los aeropuertos o a instalaciones, pues, públicas o privadas. Eso sí es vandalismo, son acciones de violencia inaceptables, ¿no? Hay muchísimos heridos en las fuerzas policiales, ha habido víctimas mortales entre las personas que protestaban y algunos que incluso eran simples transeúntes. Todo eso pues genera mucho rechazo por parte de la gran mayoría de la población y la encuesta lo registra. Ahora, hay un tema muy interesante que también registra esta encuesta, la cual usted señala, que el 76% cree que sería mejor para el país que Boluarte renuncie, ¿no? ¿Cómo deja esto el papel de la presidenta Dina Boluarte, tomando en cuenta que ya en varias ocasiones ha salido en conferencia de prensa recalcando de que no va a renunciar? Claro, la posición de ella es en el sentido de que no está claro que la crisis se solucionaría con su renuncia, ¿no? Porque el Congreso tiene incluso mayor desaprobación al que tiene la propia presidenta, ¿no? Entonces, es un argumento atendible. Lo que en el fondo está esperando la ciudadanía es un acuerdo político entre la presidenta y el Congreso para que haya un adelanto de elecciones. Si eso no ocurre por una ley del Congreso, entonces la renuncia de la presidenta es el único camino, porque eso sí obliga al Congreso a hacer elecciones anticipadas. Y con respecto a estos resultados, justamente, ¿cómo deja la expectativa del adelanto de elecciones condicionada a una asamblea constituyente? Lo que se ve en la encuesta es que eso tiene poco respaldo, ¿no? Cuando planteamos las alternativas, eh, 19% en total piensan que es necesario que haya elecciones anticipadas y asamblea constituyente, ¿no? La gran mayoría piensa que debe haber simplemente elecciones generales lo más pronto posible o, en todo caso, elecciones con algunas reformas políticas, que es la opinión de otro 21%. Pero si sumamos las dos posiciones que quieren elecciones generales adelantadas y reforma política, vemos que ahí está pues 70% de la población aproximadamente y solamente 19 están en la posición de que hay que hacer también una asamblea constituyente.
Resultados pues que tienen que tomar en cuenta obviamente nuestras